el, estos 100 días del gobierno del presidente Lasso. Quiero que vayamos un poco tratando de, de analizar contigo, que tú eres experto en el tema, que estás en el centro del acontecer político del país, comunicador, periodista importante de Pichincha, Universal de la ciudad de Quito y analista político también de mucho renombre en la capital de la República. Alexis, buenas noches. Estos 100 días del presidente Lasso, comencemos con esta interrogante general para ir abordando un poco de pormenores en el transcurso del diálogo. Bueno, ahora sí que sabemos que estamos escuchándonos mutuamente, pero primero déjame enviarte un fuerte abrazo, un saludo cordial para ti, para todo el equipo que conforma Radio Espacio y a través de toda tu cobertura, pues enviarles un fuerte abrazo a la provincia de Bolívar y a todos quienes nos ven y nos escuchan en las redes sociales también. Bueno, a ver, estos primeros 100 días creo que están atravesados por una coyuntura especial, que es la de la vacunación, que es algo que lo está haciendo bien el gobierno. Lo ha hecho bien. Hoy le escuchaba al presidente Lasso decir que cuando se cumplan estrictamente los 100 días no se van a llegar a los 9 millones de ecuatorianos vacunados, pero faltará 1 o 2 días más, que digamos, a mí me parece que finalmente la meta se cumplió. Yo creo que sobre el tema de la vacunación la meta se cumplió y creo que eso también hay que analizarlo con respecto de lo que nos dejó el gobierno de Moreno. Es decir, el gobierno de Moreno dejó una institucionalidad, un país prácticamente destruido, lo hizo muy mal, digamos, el gobierno de Moreno. Yo coincido con lo que hace algunos días atrás nos decía una especialista médica muy reconocida acá en la capital, que es la doctora Inti Cori Quevedo, especialista en tema de salud pública, y ella decía, el gobierno de Moreno no tuvo como prioridad vacunar a los ecuatorianos, sino simplemente hacer negocio con las grandes farmacéuticas, y creo que a eso se dedicó y lo hizo bien. Entonces, como Moreno lo hizo tan mal, a Lasso, al que venga después, le iba a resultar realmente fácil poder hacerlo medianamente bien, y de plano creo que el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública y al frente de la principal de esta entidad, que es la doctora Jimena Garzón, creo que ha sido un trabajo muy destacado, Germán, y por algo elemental, porque fíjate, a diferencia de lo que sucedía durante el gobierno anterior, creo que la doctora Garzón y el Ministerio de Salud Pública tuvieron la certeza y el tino y el acierto de abrir la posibilidad de que actores del sector privado, empresas privadas, puedan vacunar a la gente y puedan aportar en el proceso de vacunación, y que también los gobiernos locales puedan aportar y apoyar en este proceso. O sea, acá en Pichincha la prefectura ayudó con sus centros de salud, por ejemplo. Los grandes centros comerciales de Quito, tengo entendido, y por, digamos, cercanía con alguna gente del grupo de K, del grupo D, de los centros comerciales, si quieres, más grandes que tiene la capital, ellos como empresa privada colaboraron con el gobierno gracias a la apertura que hubo del Ministerio de Salud. Entonces, desde el punto de vista de la vacunación, creo que muy bien. Pero la pregunta ahí, Germán, y creo que eso la mayoría de ecuatorianos nos hemos planteado así, es, después de la vacunación, ¿qué? Porque ya vas a tener una población vacunada, vas a tener una población inmunizada. Entonces, al tener eso, lo que vas a necesitar es reactivar la economía. Y en ese sentido el gobierno o no ha hecho nada o ha hecho muy poco. En materia económica, en materia de reactivación productiva, lo del gobierno ha sido bastante pobre. No hay todavía ningún proyecto de ley que vaya enfocado en ese sentido, que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. De hecho, son solo 2 proyectos de ley que ha enviado el gobierno y que no tienen nada que ver con lo económico. Uno es reformas de la ley de comunicación, que me imagino yo fue un compromiso que asumió el gobierno con los grandes medios y con los periodistas aliados durante la campaña para desmontar lo que quedaba de la ley de comunicación, aprobada en el 2013-2014, y lo otro es el proyecto de ley de reformas a la ley orgánica de educación superior. Entonces no tienes mayores avances en ese sentido. Y en materia política, y con esto cierro nada más ya para seguir el diálogo, creo que el gobierno lo que hizo fue detonar la gobernabilidad que podía haber tenido de alguna forma si es que consolidaba una mayoría con 2 partidos políticos o 2 organizaciones políticas que tienen
una estructura y un ideario, que son el Partido Social Cristiano, que era, entre comillas, su aliado natural. Con ellos ganaron las elecciones. La alianza era, creo, PSC 621, y la otra organización política era UNES, ¿no? Lo que se denomina el correísmo, que les planteaban poner sus votos, elegir a Cronje como presidente de la Asamblea y darle algo de gobernabilidad a cambio de nada, a cambio de poder darle viabilidad al proceso político que íbamos a vivir. Pero fíjate que el propio gobierno fue el encargado de detonar, esto me lo dijo en una entrevista hace pocos días atrás, la semana anterior, el legislador Henry Cronje del Partido Social Cristiano. El propio gobierno fue el encargado de detonar la gobernabilidad que pudo haber tenido con PSC y Comunes, ¿no? Bastante complicado, Alexis, el tema. Ahora, yo creo que Lasso no quiso pactar un tema de gobernabilidad en la Asamblea con UNES por el que dirán, por el que todo lo que dijimos en campaña se cae, pero arriesgó con Pachacuti, con Izquierda Democrática, porque en esencia Izquierda Democrática y fundamentalmente Pachacuti no comparten con, creo, o con el gobierno de Lasso, muchas de las cosas que planteó en campaña. Entonces, se dice mucho de que esta alianza que se hizo por, no sé, con qué tipo de perspectiva, no iba a durar. ¿Y cómo le ves tú a esta alianza al momento que, de hecho, Pachacuti dice que no está aliado al gobierno? A ver, verás, yo tengo una lectura a partir de lo que sucedió entre los días 13, 14 y 15 de mayo, cuando se produce todo este proceso de renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. Ahí hubo un actor clave que fue, digamos, uno de los principales promotores de la ruptura del pacto PSC, creo, y obviamente que no quería nada con UNES ni con el correísmo, que es César Monge, el ex ministro de gobierno y el ex asambleísta nacional de Creo, que lamentablemente falleció justo el fin de semana, que fíjate, los medallistas olímpicos, Carapaz ganaba la medalla de oro y al siguiente día César Monge fallecía, se confirmaba su muerte. Era un buen tipo, yo lo traté algunas ocasiones en cuestión laboral, porque digamos nos visitó en la radio un par de veces. No era un mal tipo cuando tenías que entrevistarlo y tal, pero en la política era un hombre que tenía una cierta dureza. Y él fue uno de los actores que en ese diálogo en el que estaban sentados Nebot y Lasso en la casa de Cronfle en Guayaquil, Correa conectado vía telemática con ellos, y donde estaban también presentes Pavel Muñoz y Fausto Jarrín por parte del correísmo, Monge dice que con el correísmo no va ni a la esquina, y es uno de los actores principales que promueve la ruptura. Entonces, creo que alrededor de Guillermo Lasso, y fíjate, después de que gana las elecciones Lasso, él dice, yo promuevo el Ecuador del encuentro. De hecho, ese fue parte de su discurso en la campaña en la segunda vuelta, promover el Ecuador del encuentro, cuando veíamos el nivel de confrontación, esa polarización tan fuerte, tan dura que había entre correísmo y anticorreísmo y tal. Y empieza Lasso a hablar del Ecuador del encuentro, y creo que la mayoría de votantes, sobre todo que optaron por Evas y por Yacu, que eran como una suerte de tercera vía, deciden votar por Lasso porque no quieren más confrontación, no quieren más bronca, así, para hablar en criollo, ¿no? Entonces, yo siempre vi que atrás del Lasso habían actores como Monge, por ejemplo, y desde los medios de comunicación como Carlos Vera, como los Cuatro Pelagatos, José Hernández, Martín Payares, que son actores de la comunicación que están siempre promoviendo el discurso de la rencilla, ¿no? Entonces yo siempre vi con duda el tema del relato del famoso Ecuador del encuentro. Cuando llegamos a la renovación de autoridades en la Asamblea, ocurre lo que te relato, esta ruptura de la alianza, creo, con PSC, y después de esa posibilidad de que UNES también se siente a dialogar, y dan paso a la elección de personajes que creo yo no estaban en la agenda de absolutamente nadie. No creo que tú creías que Zori iba a ser presidente de la Asamblea. Así es, nadie pensaba en acá. Darwin Saquicela, ni la democracia sí, peor todavía. La señora Vedra Jiménez de la Izquierda Democrática, yo no sé ni quién es. Entonces conforman una asamblea con presidenta, con vicepresidentes y con 4 vocales que son un relleno, que no tiene trascendencia. Entonces yo no quiero
no quiero caer en ese juego de denostar a unos y otros, pero creo que en política juega mucho la trayectoria, Germán. Entonces, yo no le puedo poner en el mismo nivel a Henry Kronfle, que viene de una legislatura anterior bastante decente, un político que además hizo carrera en Guayaquil al frente de los gremios empresariales, y Guadalupe Dori, que es su primera legislatura. O sea, creo que también le ha hecho mucho daño a esta actual asamblea y al país en general, a la política le ha hecho daño el pretender jubilar a legisladores que han tenido 2 periodos. Entonces, creo que hay que rever, y esta es una de las urgencias, me parece, de esta asamblea y de la clase política, rever las reformas constitucionales que fueron aprobadas a partir de la consulta de febrero del 2018. Prohibir a que un político que va haciendo carrera pueda reelegirse por una tercera, cuarta ocasión para el Parlamento o al país, en el caso de los asambleístas nacionales, la posibilidad de elegir a un legislador con experiencia. Fíjate que, por ejemplo, el otro día conversaba el promedio de tiempo de un senador o de un representante en el legislativo son tener una carrera importante en política. Y poníamos ejemplos, son odiosísimos los ejemplos, pero a ratos son necesarios. Acá Estados Unidos se convierte casi siempre en el gran paradigma de la democracia y es el referente para todo, para algunos, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa en Estados Unidos. Ted Kennedy, que fue como, digamos, el último de hermano de esa dinastía, de esa familia política tan Kennedy, importante, claro, murió siendo senador. Ted Kennedy murió siendo senador. Bernie Sanders lleva como 40 años siendo senador también en los Estados Unidos. El actual presidente Joe Biden, antes de ser vicepresidente, fue senador. Entonces, acá nos negamos la posibilidad de elegir políticos con trayectoria. Y yo creo que al dar paso a la elección de estas dignidades, Germán, en la Asamblea, lo que pretendió el gobierno era provocar precisamente que existan estas críticas que van lloviendo, que tú vas viendo que cada vez se suman más denuncias de actos de corrupción, de que si los asesores, de que fulano, de que sultano está gestionando cargos públicos y demás, y lo que están haciendo es restándole muchísima credibilidad a una institución que de por sí ya el Parlamento siempre está mal evaluado, pero que además lleva apenas 3 meses en funciones. Entonces tienes una asamblea muy mal evaluada y empiezas a escuchar discursos que empiezan a promover la muerte cruzada y la disolución de la asamblea. Bastante complicado, ¿no? El tema, y con esta cantidad de denuncias, de posibles actos de corrupción en todos los ámbitos, ¿no? Justamente leíamos hace un momento el pronunciamiento de Quispe, ¿no? Perdón, Curicama, que decía de que ahora tanto escándalo y se sorprenden por unos chats, mientras otros se robaron miles de millones en asignaciones o contratos petroleros, ¿no? Ahora estamos en este plano de ver quién o cuál de ellos es el más malo, o yo no soy tan malo porque me robo poco, porque solo son cargos. Una condición bastante complicada la Asamblea últimamente. Yo creo que verás, estos casos que van saliendo, además son bastante raros, ¿no? Primero da cuenta de que la clase política en el Ecuador no está tan comprometida y no se está tomando tan en serio los procesos electorales. Es decir, si yo fuese el presidente o el director de un partido, de una organización política, buscaría los mejores cuadros posibles como para que no me estén escudriñando nada, gente que no tenga rabo de paja y demás. Sobre todo viendo la persecución que se montó durante los 4 años del gobierno de Moreno, ¿no? Entonces tú tienes ahora mismo que el discurso anticorrupción, que además lo montaron ellos, Pacha, Cuti, Izquierda Democrática, PSC, creo, y ahora resulta que todo eso les está rebotando, porque ellos mismos construyeron esa plataforma. Entonces, yo como dirigente de una organización política, lo que hubiese buscado es los mejores cuadros posibles para conformar las listas. El problema es que lo hacen, me parece, como una suerte de aventura cada 4 años que nos convocan a los ecuatorianos a las urnas. Y fíjate, por eso pasa lo que pasa en Quito hoy con el alcalde. O sea, Yunda no tenía una base política de una organización, tenía
su base política, una base política personal, de una imagen que se la construyó él a partir de lo que hizo con sus medios de comunicación, siendo un personaje bastante simpático en las radios, manejando un buen humor y demás. Pero lo que hizo fue alquilar un partido, entonces ahora tienes también los famosos partidos de alquiler. Entonces lo que hace eso es simplemente restarle seriedad a la política y seguir desprestigiando a las instituciones. No ganas nada más. Desprestigio para las instituciones, Germán. Por eso tienes una Contraloría cuestionada, una Asamblea cuestionada, un Consejo Electoral cuestionado y una justicia también que va en la misma línea. Hablando de Celi, ¿qué va a pasar con Celi? ¿Cuál es tu lectura de este juicio político y qué va a pasar con Celi? ¿Qué es lo que va a pasar con el país alrededor de las cosas que pasan con Celi? Que esa es la gran pregunta en el Ecuador. Bueno, a partir de la caída de Celi, creo que hay que ver con expectativa cuando él empiece a hablar, porque ya el entorno de Celi empezó a hablar. Creo que hay que analizar con pinzas el deceso de José Augusto Briones, que fue miembro de la mesa chica de Lenín Moreno. Si es que se confirma el hecho de que él se quita la vida, habrá que saber en qué estuvo involucrado para que haya tomado una decisión tan fatal, ¿no? de suicidarse. Yo creo que síntoma de que Celi está hundido, Germán, y de que Celi podría empezar a soltar la lengua y ahí empezarían a caer los peces gordos, me parece que es la salida del país días atrás de Lenín Moreno rumbo a Miami. Yo te doy firmado que Lenín Moreno no va a regresar, al menos en el mediano plazo, al país. Y creo que tiene que ver y mucho con este proceso judicial que están llevando adelante en contra de Pablo Celi. Cae Lenin y caen los que siempre fueron los corruptos en el país y que persiguieron, Alexis. Bueno, tienes una María Paula Romo que está también viviendo en Washington, que tengo entendido ha postulado para ser docente de una universidad en Pensilvania. Un Juan Sebastián Roldán que no sé por dónde anda, Andrés Michelena que no acudió a la asamblea dentro del proceso de juicio político en contra de Celi para saber cuál era su nivel de influencia en el caso que tiene que ver con el desvanecimiento de una glosa que benefició a una telefónica. Habrá que ir viendo cuáles son los otros personajes que caen. Y fíjate en el caso de María Paula Romo, hasta donde ella no llegó la investigación judicial por el famoso caso del reparto de los hospitales. Entonces, creo que la justicia tiene una deuda pendiente por ese caso específico y creo que tiene otro caso adicional que no tiene que ver con corrupción en el asunto del mal manejo de recursos públicos, aunque sí podría ser así porque se usó aparatos de inteligencia, pero que tiene que ver y mucho con la violación a los derechos humanos, que me parece a mí que es tan o igual de importante que la lucha contra la corrupción, y son los hechos de octubre del 2019 y es el proceso de persecución en contra de un ciudadano que nada tenía que ver ni con la política, ni con el correísmo, ni nada, que es el ciudadano sueco Olavini, ¿no? Que fue encarcelado, que fue perseguido, que tiene prohibición de salida del país y al cual lo persiguieron sin razón alguna. Bastante complicado este tema, ¿no? El tema de Olavín es un tema que yo creo que va a salir una película de este caso en el país, porque hay el absurdo de los absurdos. Bueno, tienes casos parecidos como el de Edward Snowden que llevaron a Hollywood, ¿no? Que hicieron película de la persecución en contra de este agente de inteligencia que terminó, casi viene al Ecuador, fíjate, en el gobierno de Correa, terminó asilado en Rusia, en buena hora para Snowden, porque si no hubiera corrido la misma suerte que Julian Assange. Pero podría lo de Olavini tranquilamente ser llevado a un libreto para una película de Hollywood, porque lo que le ha pasado a Olavini es algo que yo a ningún ser humano en la vida se lo desearía, porque imagínate lo que es viajar a otro país, no hablar el idioma, no comer lo que comemos los demás, porque Olavini además es vegetariano, entonces estuvo preso, y tener que soportar toda la carga del Estado en su contra y no entender que la justicia no opera en todo el mundo igual como él cree que opera en su país, ¿no? Entonces yo he conversado mucho con sus dos abogados, con Carlos Soria y con Pablo Zavala, que son buenos amigos míos, y ellos me han contado bastante cómo es, digamos, la intimidad a la hora de conversar con él
sobre su caso. Y él siempre les cuestiona y cuestiona eso, y él coge las leyes ecuatorianas y dice, pero aquí la ley dice esto, y sus abogados le dicen, sí, la ley dice eso, pero acá la ley no necesariamente es lo que aplican los jueces y los operadores de justicia, porque hay un poder político que termina presionando a los operadores de justicia. Entonces, es una cosa bien cruel, Germán, lo que le pasa a Olavi, la verdad. Sí, hace algunos días estuve viendo un reportaje de este tema que es un tema extremadamente doloroso, ¿no? Y son los temas que nosotros llamamos mucho la atención a la población de que sataniza, de que culpa sin un juicio, de que se alegra por estas cosas, sin saber de que en algún momento esta justicia que no es imparcial, esta justicia que no es nada correcta, nos pueda caer a cualquier ciudadano del país y nos pueda pasar eso o mucho peor de lo que se escucha en el país, ¿no? Es bastante complicado el tema de la justicia en el Ecuador. Es muy complicado, y ¿sabes por qué? Porque además durante el gobierno anterior, y creo que esta es una deuda no solo del gobierno de Moreno, sino que es una deuda histórica de esta construcción de democracia de la frágil democracia que tenemos, porque yo creo que la misma deuda tuvo Correa. La misma deuda la tuvo antes Gutiérrez y Palacio y Febres Cordero y Borja y Durán Ballén y todos los que pasaron, y Maguad y todos los que pasaron por Carondelet. Y yo creo que si es que lo hace Lazo en buena hora, dudo mucho que lo haga, pero por los intereses que hay detrás, pero creo que darle verdadera autonomía e independencia a los organismos judiciales creo que es algo que los ecuatorianos ansiamos y deseamos desde hace muchísimo tiempo. Eh, Presionar desde lo político a la justicia es, digamos, ir en contra de todo principio de independencia que pueden o que deberían gozar los poderes del Estado. Pero lo otro, lo que hicieron durante el último periodo de gobierno, que es haber judicializado la política, es todavía peor, ¿no? Porque han llevado el debate político a los tribunales de justicia. Y esto lo conversábamos alguna vez contigo en alguna entrevista que tuviste la gentileza de invitarme. Ya las ideas ya no se debatían, digamos, en foros universitarios, académicos, en conversatorios, en entrevistas, en sets de radio, de televisión, sino que las disputas políticas se las llevaron a los tribunales de justicia, en donde había que aniquilarte sí o sí si yo te consideraba mi enemigo político. Así es. Y esto ha sucedido y lamentablemente no se ve mejorías en el tema. Vamos ahora inmediatamente, Alexis, a analizar los 100 días del presidente Lazo. Como tú decías al inicio de la entrevista, el tema de la vacunación sí o sí tenía que salir porque era la cosa que va a poder cumplir, porque en estos 100 días de a poco se han ido develando ciertas imprecisiones que se dijeron en campaña y que definitivamente hoy se dice que no se van a cumplir. El tema de la educación gratuita, la eliminación de las pruebas ser bachiller, el tema de las universidades, el acceso libre a la universidad, el tema mismo de que yo creo que fue el fiasco más duro que pasaron los maestros, que era la aprobación de una ley al saber de que no había ni financiamiento ni nadie estaba pretendiendo en aplicarla, ¿no? Que es un golpe duro a los maestros. Los créditos al 1% para 30 años y todo lo que se dijo en campaña, lamentablemente, y lamentablemente para nosotros los ecuatorianos, se ha caído del pedestal y hoy estamos dándonos contra la pared con esta dura realidad de los anuncios que han hecho o el mismo presidente o sus ministros y gente a llegar al gobierno. Tú citabas algunos episodios que tienen que ver con las consecuencias del incumplimiento de los ofrecimientos en campaña. Yo te añadiría la protesta de los arroceros, la protesta de los bananeros, la protesta ahora de los trabajadores. Fíjate que en estos días el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha hecho algunas declaraciones que son muy polémicas, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de las indemnizaciones a los trabajadores que serían despedidos, decir que es un anacronismo el mantener la jubilación patronal, por ejemplo. Entonces, ya vemos una orientación que da muestras de lo radical que va a ser este periodo de gobierno y que ya empieza a tener consecuencias dolorosas, Germán. Hoy conversaba con Esther Cuesta en las entrevistas de la mañana, asambleísta representante de los migrantes por Europa, Oceanía y Asia,
y ella nos decía que ya hay 88,000 ecuatorianos que en los últimos meses han buscado salir del país porque acá no encuentran trabajo y que se van a otros destinos en busca de mejores oportunidades, ¿no? Y en ese proceso de salir del país, por un lado, se desintegran familias, son ecuatorianos que se van endeudados, que venden su parte de su patrimonio, casas, carros, terrenos, etcétera, por tratar de cruzar el charco e irse de México a los Estados Unidos. En ese periplo hay muchos que mueren, hay muchos que desaparecen. Entonces, hay un proceso bastante doloroso además ya lo hemos vivido. Estamos como tratando de nuevamente repetir una historia que ya fue bastante dolorosa para este país, como la de aquel feriado bancario que originó la diáspora de más de 3 millones de ecuatorianos que buscaron destinos en Europa, en Estados Unidos, en el resto del continente. Entonces, en estos 100 días creo que sí, que parte de la característica de este tiempo ha sido el incumplimiento de los ofrecimientos de campaña. Tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con educación superior. Por ejemplo, a las universidades públicas, el gobierno les adeuda 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares garantizan el acceso de más estudiantes a la educación superior, garantizan la investigación, garantizan el sostener una planta de docentes que sea de primer nivel. Se ha hecho el anuncio de reducir 12 millones de dólares a las universidades cofinanciadas o privadas para la entrega de becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Entonces vemos un retroceso súper importante. En la proforma presupuestaria se plantea una reducción de más de 570 millones de dólares para educación, cuando uno entendería que lo social, la salud, la educación son prioridades para un estado como el nuestro, en donde hay una pobreza súper fuerte y donde vemos que ahora, digamos, en Quito, Germán, tenemos, y en Pichincha, tenemos cifras nunca antes vista de desempleo. Tenemos 14% de quiteños en el desempleo. Eso es algo que jamás en la historia se había visto y no vemos, por un lado, respuestas del gobierno que vayan orientadas a tratar de mejorar la situación de los ecuatorianos que están todavía con empleo y de los sin empleo, peor todavía. No vemos todavía señales y respuestas para estas inquietudes que creo que son las que más nos preocupan a los ecuatorianos. Mientras tanto nos tienen distraídos, ¿no? Ya salimos, fíjate, hoy mientras venía de camino a casa, venía siguiendo en el Facebook la transmisión del juicio político al defensor del pueblo. Recién salimos del juicio político al excontralor Celi, ahora estamos con el juicio político al defensor del pueblo. En medio de este juicio político, denuncias de corrupción en contra de Bella Jiménez, en contra de Yori, en contra de Bruno Segovia, de Darwin Pereira, de Mariano Curicam. O sea, todo es relajo, todo es denuncia, todo es caos, todo es corrupción. Pero yo te pregunto, a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan, nosotros, a ver, el bolsillo de ustedes, la mesa de su casa, la pensión de sus guaguas, la cuota del carro, la cuota de la casa, el departamento, ¿se paga con la bronca entre políticos? No se paga con la bronca entre políticos. La pelea en Quito, por ejemplo, de Guarderas con Yunda, ¿les importa a los quiteños? No les importa nada, porque la urgencia es poder trabajar, Germán, y poder tener seguridad. Mientras los ecuatorianos seguimos a expensas de que tú sales de tu casa o de una entidad bancaria y te asaltan, te roban, etcétera. Mientras las cárceles siguen siendo más que un centro de rehabilitación social, un lugar donde se van a profesionalizar los delincuentes, vemos que los ecuatorianos seguimos ahí y un gobierno sin dar respuestas, ¿no? Sin atender las cosas que son importantes sin dejar de ser urgentes. Lamentablemente vivimos del show, ¿no? O nos pretenden los políticos hacer que día a día vivamos del show y, como decía yo al inicio de la entrevista, buscar quién es el más corrupto, si los de derecha o de izquierda, que es lo único que estamos expectando. Ahora, Alexis, hablando de un poco del caso de Quito, ¿cómo le ves tú el caso de Yunda? Ya parece que se han dado por vencidos, al menos ya las noticias nacionales no llegan con tanta y fuerza a los medios locales, y ya parece que las aguas se están calmando. ¿Cómo le ves vos tú este tema de Yunda? Y como tú decías, un tema que les interesa a los concejales y al alcalde, porque al resto de ciudadanos en Quito, si te preguntas, yo estuve la semana pasada en Quito y la gente dice, nosotros no queremos nada de ese problema porque tenemos problemas mucho más fuertes, como que ya no tenemos de qué comer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Yunda en Quito, Alexis?
A ver, ¿sabes por qué creo que se bajó el nivel y la vehemencia de la cobertura, sobre todo, y el ánimo de los quiteños de bien, como se hacen llamar, ¿no? Los de buena cuna? Creo que pasa por el bochorno que hizo Fernando Morales. Un par de bochornos, de hecho, no fue solo uno, ¿no? Aquel episodio de la sesión solemne del 10 de agosto, en donde lanzó un botellón con agua en la cara del alcalde. Ese día, Germán, el 10 de agosto para mí debería ser nuestra fiesta nacional. O sea, el 10 de agosto es cuando todos los ecuatorianos deberíamos pararnos como los lunes en el colegio o en la escuela firmes y a cantar el himno. Ese día que es la fiesta, que debería ser la fiesta nacional y que para los quiteños tiene un enorme significado sobre todo, Fernando Morales, que representa este grupito que estaba liderado por Guarderas, por Roque Sevilla, por Paco Moncayo, por los exalcaldes y por el sector empresarial de Quito, las cámaras de comercio y demás, Fernando Morales cometió un error que les costó y mucho, porque ya hizo que la causa se vuelva indefendible, porque se volvió violento, porque el discurso ya era violento. Yo creo que Yunda no es el mejor alcalde, de hecho creo que es un pésimo alcalde, es muy mal alcalde, y Quito viene de tumbo en tumbo, porque ya pasamos 5 años de una pésima administración como fue la de Mauricio Rodas, que fue un aventurero, que lo que buscó a través de su candidatura era salvar su partido. Yo no me voy a olvidar nunca de esto, Germán. Antes de las inscripciones de las candidaturas del 2014, el candidato del movimiento Suma en Quito era Esteban Paz, el hijo de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz le convence a su hijo de que no se mete en política. Y Mauricio Rodas se pone en apuros y dice, me va a tocar a mí jugármelas para salvar el partido, y Rodas asume el reto y se enfrenta con un alcalde que fue un buen alcalde. Augusto Barrera puede caernos bien o mal, de hecho es un tipo que no es muy carismático. Yo le reconozco sus capacidades y su intelecto, que es un extraordinario académico, es un tipo que como Fernando Carrión probablemente de los que mejor conoce Quito, pero no es un tipo muy simpático, no es carismático, no cae bien, es a ratos hasta medio pesado el Augusto Barrera, ¿no? Entonces llega Rodas, que es todo rubiecito, simpático, bonito, con chocolates a repartir a todo el mundo, te ganó la alcaldía. Además asesorado por un tipo que es un monstruo para la comunicación política y para la estrategia política, que es Jaime Durán Barba. La gente le puede catalogar como lo peor, pero para mí es un genio, es un tipo que maneja la estrategia política cínicamente muy bien y te sabe ganar elecciones. Y a vos le contratas a un tipo como Durán Barba para que te gane elecciones. Y el tipo ganó, como pasó con Lazo ahora, él ganó la elección. Le puso zapatos rojos, le hizo abrir cuentas de TikTok, que baile, lo que sea, y te ganó la elección. Entonces, después de Rodas, que fue un pésimo alcalde, viene Yunda, que fue como una elección muy rara, además, porque hubo 18 aspirantes a alcaldes. Y entre el primero, que fue Yunda, y el cuarto, que me parece que termina siendo Paco Moncayo o César Montúfar, había una diferencia de 3 o 4 puntos. La diferencia entre Yunda y Luisa Maldonado, que era la candidata del correísmo, era de apenas 1 punto y unas centésimas. Entonces, fue una elección bastante rara, atípica, que creo que le sirvió a los detractores de Yunda para que hablen mucho de la falta de legitimidad por la escasa votación. O sea, gana Yunda la alcaldía con el 21%, pero finalmente la gana. Y las reglas de la democracia en este país son así. Para alcaldes, para prefectos, para asambleístas no hay segundas vueltas. Ganaste la primera con lo que ganaste. Si tienes el 20 y el que te sigue el 18, ya ganaste. Entonces, pero ¿qué pasa? Que Yunda es un político bastante gelatinoso, ¿ya? Yunda no se te define. Yunda es de izquierda como mañana puede ser de derecha. Yunda fue correísta en el 2017, como meses después dijo, me siento como hijo de padres divorciados, entonces creo que me voy con el morenismo. Después se distanció del morenismo y buscó un partido de alquiler que era Unión Ecuatoriana y terminó lanzándose por este partido de alquiler de Washington Pesantes. Entonces llega al Consejo, y esto lo advirtió Fernando Carrión en el 2019 cuando Yunda ganó la elección. Dijo Fernando Carrión en ese entonces, casi como un pitonizo viendo el futuro, Yunda la va a tener muy compleja porque no va a tener gobernabilidad en el Consejo, porque llega con apenas 3 concejales. 3 de 21 concejales, Germán. Entonces no había posibilidad. Tenía un camino fácil Yunda, a cambio de nada, negociar con el correísmo, que llega con 9 concejales más sus 3, y él tenía mayoría. Pero hizo lo más
lo más torpe posible. Fue y armó una mayoría con bloques de 2, de 3, de 1, y después poco a poco los enanos se le fueron agrandando a Yunda y le empezaron a reclamar. Y le dijeron, bueno, incumpliste conmigo, ahora quiero mi parte, y le empezaron a molestar porque se sentían inconformes. Y yo creo que lo del municipio de Quito termina siendo el reflejo de lo peor de la política del Ecuador, que es enojarse por un mal reparto. Y que eso, pero finalmente lo que le pasó, ¿no? Bueno, Alexis, vamos a concluir la entrevista sin antes que hagas tú también de un poco de pitorizo, porque el conocer tanto de política como conoces tú hace que nosotros tengamos un poco de luz. ¿Qué va a pasar con Guillermo Lasso de aquí en adelante? Se acaba el espejismo, esta buena campaña de vacunación que a la cuenta es el único as que tenía Lasso bajo la manga, y de aquí vienen más cosas, ¿no? Yo por eso he dicho en algunos programas de que lamentablemente cuando se termine este 900, que gracias a Dios la va a cumplir, y si le faltan 100, 200, le faltan 500, no es problema, ha cumplido en su gran mayoría. Pero después de esto, ¿qué? Alexis, ¿qué va a pasar con Lasso y qué tan ciertas son estas encuestas que hablan de que es uno de los presidentes más populares de Latinoamérica? Creo que le estaban catalogando hace algunos días. A ver, hay algunas cosas interesantes. Yo creo que la gran pregunta es precisamente esa, Germán. Después de la vacunación, ¿qué viene? La reactivación económica, ok, ¿cómo? Que nos diga cómo vamos a reactivar la economía. Con créditos, como decías tú, al 1%, 30 años, lo que sea. Creo que esa es la gran pregunta. El tema de las encuestas son fotografías del momento, así las llaman los estudiosos, los investigadores políticos, y hoy Lasso está viviendo todavía la luna de miel. La luna de miel es esa etapa del matrimonio que es cortita. Después ya, yo tenía un amigo que decía que el primer año de matrimonio es duro, los demás son imposibles. Entonces, tienes esa etapa de luna de miel, que es la postelección, que probablemente le va a durar, yo creería que hasta finales de año. Diciembre es un mes jodido por lo económico, y vamos a ver cómo llega hasta diciembre, pero tienes ya pocos meses, ¿no?, para cerrar. Yo creo que Lasso sostiene, y lo hace bien, a grandes aliados que son los medios de comunicación, que le van a ayudar a sostener esa narrativa de que la vacunación por el momento lo es todo. Y creo que hay mucha incertidumbre, Germán, y creo que ahí tienen un enorme reto, por ejemplo, los de la Revolución Ciudadana que se reunieron en Manabí este sábado en su convención para ver qué tipo de oposición hacen. Hablaban de una oposición estructurada, organizada, respetuosa de la democracia. Yo creo que debería ser así, y que deberían hacer oposición a partir de las ideas, de decirle al gobierno, estás equivocado por esto, porque deberías hacer esto otro. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente, Germán, cuando tú tienes un crecimiento de la pobreza súper fuerte y tienes un crecimiento del desempleo súper fuerte, el gobierno recibe $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, y lo que hace desacertadamente, en vez de inyectar esos $1.000 millones en nuestra economía con créditos, con bonos, con más empleo, con inversión pública, con construcción de escuelas, de puentes, de colegios, lo que sea, ¿ya?, decide coger esos $1.000 millones y mandarlo a las reservas internacionales, porque evidentemente, y la visión que tiene el gobierno no es para beneficiar a las grandes mayorías, sino al sector financiero. No nos olvidemos que el presidente de la República es banquero y es dueño de uno de los bancos más grandes que tiene este país. O sea, no podemos olvidarnos de eso. Por eso yo el otro día le refutaba o digamos de forma respetuosa, ¿no?, le discrepaba con Leonidas Issa cuando él decía que los ecuatorianos no votaron por la privatización de las hidroeléctricas, de los sectores estratégicos, no votaron por la flexibilización laboral, y yo le decía, no señor, al contrario, los ecuatorianos que eligieron a Lasso, eligieron eso y votaron por eso. Claro. Entonces, ahorita se hacen los sorprendidos de que quiere privatizar CNT, de que quiere vender el Banco del Pacífico y tales. Entonces, yo creo que si sostiene como sus aliados a los medios de comunicación, si sostiene como aliados además a todos estos sectores que son muy influyentes, como los empresariales, los sectores financieros, exportadores, importadores también, desde luego, el sector comercial, yo creo que Lasso va a poder navegar con tranquilidad por lo menos hasta diciembre. Hoy la ministra de Gobierno, en una entrevista que brindó a Diario El Universo, hizo una advertencia a la Asamblea, Germán,
que me parece además que es preocupante, porque ellos durante 10 años se llenaron la boca diciendo que son grandes demócratas y respetuosos de las instituciones y de la democracia. Hoy la ministra en una entrevista al Universo decía que hasta diciembre le da el gobierno de plazo a la Asamblea para ver si es que viabilizan o no la gobernabilidad, sino que van a adoptar mecanismos democráticos para ver qué hacen. Entonces se me ocurre una consulta popular o esperar hasta mayo del próximo año para ir a una muerte cruzada. Yo no veo señales todavía ni luces muy claras de hacia dónde apunta el gobierno políticamente. Yo no veo un vocero, más allá del presidente, un vocero de qué es lo que quiere en política el gobierno. Y fíjate, justo ayer que le entrevistaba a Mireya Pazmiño, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, legisladora de Pachacuti, ella me decía algo que es un secreto a voces y que es muy importante en política. El gobierno de Lazo y la Asamblea Nacional no tienen un puente, no tienen un enlace, no hay quien lleve y traiga la política desde el Ejecutivo a la Asamblea y viceversa. No hay política. Entonces yo no sé hacia dónde quiere ir el gobierno, hacia dónde quiere conducir al Ecuador, y tampoco veo una oposición de momento que sea absolutamente estructurada, que sea uniforme y que ya esté pensando también en las elecciones del 23 que están a la vuelta de la esquina y también en el Ecuador del 25, que va a ser un Ecuador creo que igual o más golpeado que el que nos dejó Moreno actualmente. Finalmente, tú has conversado mucho con Rafael Correa y mucha gente esperaba que Correa lidere una oposición frontal, con broncas, con paros, con todo, y esto no ha sucedido. ¿Y cómo le ves tú la nueva presidenta de Compromiso? ¿Cómo se llama el nuevo movimiento? Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana. ¿Cómo le ves la designación de Marcela? A ver, yo creo que ahí hubo una mala interpretación a partir de lo que sucedió en octubre. Fíjate que la manifestación de octubre en contra de las medidas económicas del gobierno de Moreno fue liderada por Pachacuti. Ellos fueron los que se tomaron las calles de Quito y demás, pero los presos, yo sí soy convencido de esa teoría de que los presos pusieron los de la Revolución Ciudadana. Ahí tuviste tú lo que pasó con Virgilio Hernández, con Cristian González, con Paula Pavón, gente que nunca estuvo en las calles, en el caso de la prefecta sobre todo, jamás estuvo en las calles ni liderando ninguna protesta, pero se la llevaron presa. Hubo perseguidos que terminaron exiliados en México. Yo creo que, por eso te decía, creo que es el momento de si lo hace la Revolución Ciudadana o lo hace Leonidas Issa, que está al frente de una de las organizaciones sociales más importantes y grandes que tiene este país, que es la CONAIE. Esa oposición tiene que ser con base en las ideas, tiene que ser con base en una agenda y en un programa que le permita al Ecuador salir del bache tan grande en el que se encuentra en este momento. Tiene que ser una oposición que le dé respuestas al gobierno, si es que el gobierno con sus asesores económicos, políticos, etcétera, no encuentra. Qué bueno que las propuestas salgan desde la oposición. Y en el caso de Marcela Guiñaga, yo veo uno de los cuadros mejor formados que tiene la Revolución Ciudadana, una mujer que en política ha demostrado ser muy coherente. Creo que fue la legisladora más destacada del periodo anterior. Creo que, además, a Marcela creo que le hizo muy bien la ausencia de Correa, fíjate. Creo que el que no esté Correa presente a Marcela Guiñaga le permitió crecer, porque la imagen de Correa para los de la Revolución Ciudadana es una imagen tan grande y tan potente que termina siempre opacando al resto. Claro que sí. Y esa ausencia de Correa le permitió a Marcela, a Pavel, a Paola Pavón, a Virgilio poder crecer y poder ser ellos también ya en sí mismos una figura política. Entonces, creo que lo de Marcela Guiñaga en la Revolución Ciudadana es meritorio, es una política brillante, es una política muy coherente, y creo que tiene la gran oportunidad, además de siendo mujer, poder conducir a una organización política que ha estado permanentemente liderada por un hombre que es Correa, y un hombre además muy fuerte, al que muchos sectores del feminismo lo acusan precisamente de machista, de darle otro matiz, de darle otra imagen, de darle otro lenguaje, de darle otra forma totalmente diferente. A mí me encantó el mensaje que tenía Marcela, no solo en su discurso, sino en su camiseta. Si tú le viste en la convención, en las imágenes, en las fotos, es el tiempo de las mujeres, decía Marcela Guiñaga, y yo soy un convencido de eso. Creo que la presencia de mujeres valientes como ella, como Paula Pavón y como otras lideresas importantes que tiene la izquierda. En el movimiento indígena también puedes encontrar lideresas con mucha formación, muy consistentes y demás.
yo creo que es el tiempo de ellas. Yo creo que es el tiempo de ellas. Son políticas honestas, son políticas que tienen una trayectoria importantísima y que seguramente le van a hacer bien no solo a su organización política, sino también a la forma de hacer política en este país. Antes de despedir la entrevista, quisiera pasar una hora más aquí contigo aprendiendo, Alexis. Leonidas Issa, vamos cortita por Leonidas Issa. Yo creo que Leonidas Issa era el personaje que hace rato le hacía falta al movimiento indígena. Creo que Leonidas Issa viene a romper además una tradición de ciertos cuadros que también en el movimiento indígena repitieron prácticas de las organizaciones políticas clásicas de este país, que son los cacicazgos, Germán. Luis Macas, Nina Pacari, Lourdes Tibán, Salvador Quispe. Llega un joven como Leonidas Issa que se hace conocer en la protesta de octubre y que creo yo a la mayoría de ecuatorianos nos sorprendió. Tuvo un hito, apenas asumió la presidencia de la CONAIE, que yo particularmente, lo admito, me equivoqué y me tapó la boca, porque yo no creía que él iba a lograr confluir al Pachacutic, que es el brazo político, con la CONAIE, y logró unir. Yo pensaba que esa amalgama no se iba a dar, por lo que representan además cada uno de los liderazgos en territorio y demás, ¿no? Y hay unas disputas también súper fuertes de liderazgos también, y Leonidas Issa lo consiguió. Entonces, creo que él es lo que necesitaba la CONAIE hace rato y el movimiento indígena también. Creo que alrededor de él también el progresismo y la izquierda se ha generado una expectativa, y creo que también puede ser el momento en que estas dos fuerzas que parecen el agua y el aceite, el movimiento indígena y el correísmo, puedan sentarse a dialogar, porque finalmente, si tú te pones a ver la forma de